El 1 de mayo se conmemora a nivel internacional el Día del Trabajo, con motivo de la represión a una huelga en Chicago, Estados Unidos, en 1886, donde las demandas se centraban en una jornada máxima de 8 horas y otras exigencias esenciales. Hoy en día se considera que los trabajadores del mundo no pueden echar las campanas al vuelo pensando que existen más y mejores derechos si estos no se respetan, aun y cuando en su reconocimiento formal se haya avanzado. Actualmente, en varias partes del mundo, el derecho al trabajo es una demanda que aún sigue pendiente. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más del 46% de los empleados de sectores clave en países de ingresos bajos trabajan largas jornadas y casi el 60% carecen de protección social. De esta manera, el 1 de mayo constituye y seguirá siendo una fecha para destacar los esfuerzos de la ciudadanía y sus conquistas en garantías para un mejor ejercicio del trabajo, pero también debería ser un motivo para la reflexión y acción por la puesta en práctica de los derechos laborales y por contrarrestar las condicionantes sociales, políticas, estructurales que las limitan. ¿Cuál es la situación de las y los obreros mexicanos? ¿Cuáles son las limitaciones del movimiento obrero actual? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablamos acerca de la situación de la clase trabajadora en México en un aniversario más del 1 de mayo, Día del Trabajo Internacional. Esa fecha simbólica, es necesario hacer una evaluación y un diagnóstico de la situación del mundo laboral en nuestro país. Para nuestro análisis están con nosotros Antonio Alvarado Ornelas, él es dirigente sindical en los estados de Hidalgo y Querétaro. Es integrante de la directiva nacional de la CRT. Hola Antonio, gracias por estar con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles, por la invitación a servirte. Bienvenido. También está con nosotros Elena Aguiar Parra, ella es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Chapingo, es especialista en sociología rural y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Selene, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Gracias por la invitación, Aquiles. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. También está Graciela Benzuzán Arouz, abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora en la UAM y en la Flaxo. Es un honor para nosotros, Graciela, que estés hoy aquí en Lo Marginal en el Centro. Gracias por estar acá. Vamos hoy entonces a platicar acerca de la cuestión laboral. Bienvenidas todos y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Selene, preguntándote un poco por la situación actual de los obreros y las obreras en este momento. ¿Han sido beneficiados sustancialmente por las políticas laborales de la Cuarta Transformación? ¿Cómo observas tú el problema? Sí, claro que sí, Aquiles. Mira, pues la situación de las y los trabajadores en México, en general se puede decir en una palabra que es precaria, es sumamente precaria. Y bueno, antes de abordar esta situación de precariedad, quisiera apuntar algunos elementos sobre cómo se compone la población. Y bueno, de acuerdo con datos del INEGI, son 61.2 millones de trabajadores de población económicamente activa. Y de estos 61.2, 41.2 son trabajadores asalariados, 13 millones son trabajadores por cuenta propia, y el dato de los desocupados es de 1.2 millones. Entonces, ahora bien, uno de los elementos principales para abordar la situación de precariedad que creo en que se encuentran es el del salario. El salario es sumamente indispensable para toda familia, es crucial. Y entonces tenemos que en nuestro país son 36 millones de trabajadores los que no cuentan con un ingreso suficiente. Y bueno, además, 19.2 millones que no tienen ni siquiera, que no sobrepasa el salario mínimo, es decir, están por debajo del salario mínimo. Y esto es una situación muy terrible. Además, se añade la capacidad de compra, ¿no? Que se ha venido deteriorando
prácticamente desde los años 80 hasta la actualidad. Y bueno, otro elemento que apuntaría para esta situación es la cuestión de la seguridad social, que también es un tema que para los trabajadores es fundamental. Y bueno, son medidas básicamente de protección ante la pérdida de ingresos, sea por desempleo, pues, vejez, accidentes laborales o enfermedades laborales. Entonces, también tenemos que son 36 millones de trabajadores los que no cuentan con seguridad social. Entonces, este sí es un tema que les duele bastante a los trabajadores. Y además se añaden que el IMSS, por ejemplo, tiene varias deficiencias. Se podría decir, perdón, se podrían decir algunas, por ejemplo, que no ejerce el presupuesto que se le da, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 fueron 17,902 millones de pesos en que tuvo reservas, ¿no? Entonces no fue suficiente para solventar los ingresos. Y otro fue sobre la calidad en el servicio. Entonces, el mayor número de quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron precisamente en México, referentes a la calidad en el servicio del IMSS. Y uno más es el cuanto al fondo de pensiones, ¿no? Que ahora está la nueva reforma, que el problema de la decomisación de las cuentas particulares, que en realidad es un problema también grande. Y hay otros dos elementos muy importantes que quisiera apuntar, que pues no están en los análisis, pero que considero que son fundamentales sobre la situación en general de los trabajadores. Y uno es la afiliación sindical. O sea, solamente doy un dato, son prácticamente 9 de cada 10 trabajadores los que no están afiliados a ningún sindicato, y voy un poquito más allá. Sí se encuentran sindicalizados, la gran mayoría está en sindicatos de protección, es decir, que benefician a las empresas y no a los trabajadores. Y el otro elemento que decía que no está casi en los análisis es la desinformación. O sea, los tienen un desconocimiento casi total de sus derechos laborales. Y no solamente hay desconocimiento, sino que también hay manipulación desde Palacio Nacional, en el que te dicen, bueno, y bueno, las hemos escuchado últimamente, pero en la realidad, ¿no? Y no está tan bien como se dice por los medios. Y pues eso creo que es la situación. En resumen, una situación de precariedad laboral, una situación de desorganización y de desinformación. Eso Graciela, es. sí, muchas gracias, Selene. Creo que este diagnóstico inicial nos sirve como punto de partida. Graciela, ¿cuál es la situación de los obreros y las obreras en este momento, de los trabajadores y las trabajadoras? ¿En qué ha consistido la política laboral de la Cuarta Transformación? ¿Hay una diferencia sustancial con los gobiernos, por ejemplo, del PRI o del PAN anteriores? ¿Cómo entiendes el problema? Pues justamente, bueno, tenemos el contexto que dio Selene, que efectivamente es un contexto que estamos heredando de muchas décadas de políticas que han sido muy regresivas, es decir, son políticas que han ido apuntando a facilitar una competitividad para México basada en mano de obra barata, precaria. Por ejemplo, simplemente la cantidad de empleos subcontratados que se crearon desde 2005 en adelante, que representaba una manera de crear empleo formal, pero muy precario, es decir, formal, pero muy precarizante de sus condiciones de trabajo. Entonces, efectivamente, ese es un legado de muchos años de políticas que han abandonado a los trabajadores y que no se han preocupado por la importancia que tienen los trabajadores, inclusive desde la perspectiva del consumo interno, y por tanto los salarios fueron muy castigados desde los años 80, como ya sabemos, pero yo sí debo decir que en este contexto, por primera vez en mucho tiempo, yo casi siempre he tenido este tipo de entrevistas el día 1 de mayo y en los sexenios anteriores de manera igual, y creo que es la primera vez que puedo decir que tenemos algunos aspectos positivos que contar. Es decir, hay una historia en este sentido diferente de lo que ocurrió en esta administración. Y son muchas,
En primer lugar, por supuesto, la política de salarios mínimos, porque si bien es cierto que han aumentado los trabajadores con salarios de un salario mínimo o hasta dos, también hay que entender que el salario mínimo subió 110% desde 2018 a la fecha. Es decir, que se recuperó la pérdida de prácticamente 40 años de historia. Entonces, pues el salario mínimo y bueno, por supuesto, mucho más en la frontera norte, donde está el empleo maquilador, donde ahí sí además tuvo una recuperación más importante. También se recuperó el salario medio, eso también es un elemento importante. En cambio, yo diría que el poder de negociación de los sindicatos todavía no refleja el cambio institucional que se vivió en México en términos de libertad sindical y negociación colectiva. Esa es una reforma trascendental, una reforma que sí viene desde la reforma constitucional de 2017, pero por primera vez a partir de la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2019, al menos contamos con un marco institucional que hace posible o que favorece el ejercicio de los derechos colectivos por parte de los trabajadores. Es un poco un diseño que transfiere el poder de las cúpulas hacia las bases. Pero sabemos que el cambio institucional por sí mismo no transforma la realidad y que pasarán probablemente muchos años antes de que se haya logrado hacer esta transmisión de poder hacia las bases, y sobre todo por lo que decía Selene, también el gran desconocimiento que tienen los trabajadores. Hay unas encuestas que incluso hacía la Secretaría de Gobernación antes, hasta 2018, al menos las hicieron, que resultaba que los trabajadores no conocían sus derechos. Los derechos laborales eran los derechos menos conocidos en México en el campo de los derechos sociales. Entonces, un trabajo muy grande que hay es el de transmitir a los trabajadores pues la existencia de un nuevo contexto institucional. Por ejemplo, en materia de subcontratación, ¿no? Yo creo que ahí hubo una ganancia importante, más de 3 millones de trabajadores pasaron a ser contratados de manera directa, y eso significó que este es uno de los elementos más importantes en el incremento del salario para ciertos sectores, por ejemplo, en la industria manufacturera, donde el poder de negociación sigue siendo muy bajo, pero los trabajadores que pasaron a ser contratados de manera directa, pues por primera vez en la historia tuvieron acceso al reparto de utilidades, aún con las limitaciones que introdujo la reforma 2021. Entonces tenemos esto, tenemos el nuevo régimen en materia de vacaciones. Estamos esperando que se cumpla el interés de grandes sectores dentro del mundo del trabajo, de tener una jornada laboral más reducida. México tiene, incluso en América Latina, una de las jornadas laborales más grandes, y hay grupos en particular que no han tenido realmente pues el reconocimiento, la protección que requieren. Para poner un ejemplo, los trabajadores de plataformas, básicamente plataformas de transporte privado, de pasajeros y de reparto de alimentos. Entonces, lo que tenemos es, yo creo que un escenario de avances de una política laboral progresista, lo cual no quiere decir que sea perfecta, ni que todos los trabajadores se hayan podido beneficiar. De hecho, una de las asignaturas pendientes más importante es que estos nuevos derechos, estos principios de la representatividad como condición para negociar un contrato colectivo, la elección por voto libre, directo, secreto de los trabajadores, de sus dirigentes, es decir, por parte de los trabajadores, todos estos nuevos derechos evidentemente tienen que ser adquiridos en la práctica, en los hechos, por los trabajadores. Pero hay una historia de tal desprestigio del sindicalismo que, por lo menos en mi experiencia como docente y demás, lo que veo es la gran dificultad de hacer ver a los jóvenes la importancia de la acción colectiva. Y esto no es una cuestión casual, tiene que ver con muchos años de traición, de corrupción sistémica en la vida sindical, como un ingrediente esencial del viejo modelo del Tratado de Libre Comercio, de bajos salarios y de, evidentemente, ausencia de representación. Y por lo tanto, la imagen del sindicalismo es tan mala que los trabajadores, y más aún los jóvenes, no creen que haya ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones de vida por la acción colectiva. Y eso me parece uno de los problemas
que tenemos que resolver a partir de difusión y, por supuesto, de ejemplos importantes de éxito en las luchas obreras. Hemos tenido algunos, como en todos los casos en contexto del proceso de legitimación, donde se perdieron muchos contratos colectivos. Y los que quedan, no todos son contratos colectivos benéficos para los trabajadores, pero es un primer proceso para transitar hacia un nuevo modelo de relaciones laborales, no solo en el papel, sino en los hechos. Sí, hay muchas cosas, creo que tenemos que volver sobre eso, que se han puesto sobre la mesa, que son muy importantes. Sobre todo, me parece muy importante que en otro contexto o en otra circunstancia estuviéramos de plácemes en el sentido de celebrar las victorias incluidas en la ley, por ejemplo, pero resulta también de alguna manera que las élites mexicanas son especialistas en eludir el diseño institucional muchas veces, y por eso, sobre eso quisiera volver en una segunda parte, doctora Graciela. Muchas gracias. Y sobre esto que abrió y que también nos deja pendiente el comentario, maestro Antonio, quisiera preguntarle, usted como líder sindical, usted como persona que ha trabajado durante mucho tiempo en el sindicalismo mexicano, quería preguntarle cuáles son las demandas de la clase obrera en nuestro país, qué pendientes son los más importantes para los trabajadores hoy en día. Sí, cómo no, Aquiles. Pues partiendo del contexto que muy atinadamente se ha descrito, las demandas de la clase obrera históricamente han sido de dos tipos. Las demandas de corte inmediato, económicas, de la lucha de resistencia, se le ha llamado tradicionalmente, y las demandas de tipo político. En nuestro país estamos en una situación de lucha muy elemental de la clase obrera. Apenas si se da la lucha económica por parte de los trabajadores. Y esto es resultado, en efecto, como se ha apuntado ahorita, de las décadas, ya vamos para 100 años, en las que el sindicalismo mexicano tradicionalmente ha estado subordinado al poder político, desde la Casa del Obrero Mundial y pasando por todos los colores de partidos que han gobernado, incluido el actual. El sindicalismo mexicano ha sido presa de los intereses políticos de la clase en el poder. Esto lo nulifica, lo achica para dar una consecuente lucha económica. De tal manera que ya se ha vuelto un lugar común decir lo que en efecto a nivel de los países de la OCDE está muy señalado. México es el país de las más largas jornadas laborales y de los más bajos salarios. A pesar de que hayan existido a lo largo de todos estos tiempos gobiernos más o menos progresistas como el de Lázaro Cárdenas, o a pesar, para dar un brinco, de las reformas nuevas en la legislación laboral que aperturan más democracia, la situación económica de los trabajadores es deplorable. Largas jornadas, bajos salarios. Y esto a pesar incluso de los aumentos que ha habido significativamente a los salarios mínimos, pero que quedan nulificados por la falta de una política consecuente de contención de la inflación. La canasta básica está por los cielos y el salario está por los suelos. Esa es una realidad innegable, por mucho que se le adorne con las fanfarrias que se suenan a las medidas que el actual gobierno ha implementado, la realidad de los trabajadores sigue siendo una realidad deplorable. Y si vemos por el lado de cómo dar esa lucha económica, que el instrumento natural para darla son los sindicatos, en efecto, la realidad es que algo así como el 87% de los trabajadores en México no tiene sindicato. Y como decía Selene, si lo tiene, son de protección. Los que han sobrevivido después de las legitimaciones siguen siendo de protección. La CTM, por ejemplo, se ufanaba hace algunos días
que sigue siendo la central obrera mayoritaria en nuestro país. Y nosotros hemos visto en varias empresas que sortearon el proceso de la legitimación con recursos de amenazas, de engaños, que si no votaban por el sí, se iba a perder todo, la desinformación que se ha señalado ahí, y muchos de los contratos colectivos de trabajo que antes eran de protección, ahora son contratos de protección legitimados, porque las cúpulas del viejo charrismo lograron saltar esa, ese tamiz que les intentó poner el actual gobierno, y ahora hasta se han plegado al oficialismo actual. Muchos líderes antiguos, charros por tradición, ahora son de las corrientes sindicales del morenismo, de tal manera que solamente han cambiado de piel y los sindicatos siguen siendo subordinados al poder político. De tal manera que los trabajadores están maniatados, están sobreexplotados y atados de pies y manos. Y debieran de ser sus demandas mucho más allá de las económicas que señalo, demandas de más trascendencia. Por ejemplo, vamos a hablar de la jornada de 40 horas. Sí es un sentir de los trabajadores que se reduzca la jornada, pero las políticas de la clase dominante han consistido en hacer unas reformas imperiales desde arriba. Se aprobarán solo cuando el poder político lo defina. Y ahí nos traen ya desde hace más de un año con la promesa de que se discutirá y se aprobará la jornada de 40 horas, pero se ha usado más bien como carnada política para las votaciones. Los partidos políticos diversos que existen, incluido Morena, que tiene el poder prácticamente absoluto de los, del Estado, se ha resistido a llevar consecuentemente esa reforma. Y los obreros, desgraciadamente, no están en la capacidad ni organizativa ni de conciencia como para salir a las calles, vamos a hablar así claramente, como lo hicieron los obreros que instauraron como Día de Lucha Mundial el 1 de mayo, salir a las calles a reclamarle al poder establecido la reducción de la jornada. Falta organización, falta conciencia entre la clase obrera, sus sindicatos están secuestrados por el poder político y a los obreros les falta llegar todavía a la conclusión de que necesitan formar una organización nacional de su clase, de las clases trabajadoras, y quitarse la falsa esperanza de que desde arriba les van a caer los beneficios. Si bien ha habido algunos beneficios como el incremento a las vacaciones, etcétera, vamos hablando claro también, eso es resultado de la firma del tratado del TEMEC. El imperialismo norteamericano ordenó que se nivelaran las condiciones económicas de explotación de los obreros, y a partir de ahí es que viene la reforma laboral y algunas medidas que, si bien es cierto, han beneficiado a los trabajadores, son no nacidas de la lucha de las masas, sino caídas desde la mesa llena de los poderosos en nuestro país. Falta organización y falta conciencia, y ese es el gran problema que padece la clase obrera mexicana todavía. Sí, desde luego creo que una parte importante de la capacidad de negociación de los trabajadores sí reside en su concientización y en su capacidad también de hacerse valer y hacerse ver en la esfera pública. Creo que ese apunte también es muy importante. Selene, quería preguntarte, ¿qué demandas pendientes existen hoy en México, aparte de las que se han nombrado? ¿Cómo observas tú este panorama? Sí, bueno, las demandas vienen precisamente la situación laboral que ya se comentaba y se contextualizaba. Y una que considero así, pues muy principal, pues es precisamente la de un salario digno. Sí, ya hubo un aumento al salario y se comentó que es positivo, pero aún así todavía pues falta mucho para que el trabajador realmente alcance ese salario digno. Entonces esa es una demanda fundamental. De hecho,
los precios al consumidor aumentaron un 34%. O sea, se podría decir que, por ejemplo, un kilo de tortillas que en 2018 costaba 14, hoy cuesta 23. Entonces, bueno, y eso por poner un ejemplo, o sea, la canasta básica está por los cielos, como ya se comentaba. Entonces, sí, un salario digno sigue siendo una demanda que está sobre la mesa. Y otra de las demandas, pues es, y que también todavía ahorita está en proceso, pues es la de la jornada laboral. Ya comentaba el Antonio Alvarado que sigue la de 40 horas que han traído vuelta y vuelta, ¿no? En que si se hace o no se hace, que México es uno de los países que tiene una de las jornadas más largas de todos los países de la OCDE. Entonces, esta demanda también sigue sobre la mesa. Y bueno, hay algunas otras que considero también fundamentales y son las demandas por la protección, por la seguridad y la salud de los trabajadores. De hecho, esta parte de la seguridad social. De hecho, México tiene una cantidad considerable de accidentes laborales y de enfermedades laborales. Incluso hay un subregistro de accidentes muy grande en el IMSS y a menudo vemos que suceden accidentes como en los mineros, ¿no? La pasta de conchos, Musquice, entre otros. Y bueno, esta también es una demanda que los trabajadores deberían enarbolar y deberían hacer suya y luchar por ella, porque son quienes más las padecen, ¿no? Entonces, hay algunas otras, por ejemplo, la de, bueno, reformas al Infonavit, que realmente se encabece que una demanda por una vivienda digna, que un botín, perdón, un botín de las constructoras, porque eso es lo que pasa. Y bueno, también podríamos decir reformas, bueno, ya comentaba, sí, al Infonavit, reformas también en general a las prestaciones laborales, ¿no? Se comentaba al inicio una sobre las utilidades, ¿no? Pero ahí sí es positiva, pero también el gobierno puso un tope. Entonces quería destacar eso, puso un tope de 3 meses. Entonces, por ejemplo, ahí sí hay algunas demandas que se han enarbolado y se han enarbolado por parte del gobierno, ¿no? Entonces, es una cuestión importante porque estas demandas que comento y que el trabajador necesita, pues son demandas que tienen que encabezar ellos mismos para que realmente pues las hagan suyas y las sientan propias, ¿no? Y eso es algo que falta mucho en nuestro país y es parte también del desconocimiento que ya hablaba y de la desinformación e incluso manipulación que existe. Y bueno, esas serían las demandas, Aquiles, que creo que los trabajadores deberían enarbolar. Gracias, Helene. Por último, quisiera preguntar, doctora Graciela, algo que usted mencionaba hace rato sobre la clase trabajadora mexicana, que de alguna manera ha sido endeble y no se ha podido consolidar, o históricamente, por lo menos en el siglo XX, como un actor político vigoroso. Quería preguntar cuáles han sido las debilidades del movimiento obrero mexicano y cuáles fueron de alguna manera las causas históricas de esta endeblez. Gracias por la pregunta. Bueno, si hablamos de la historia, efectivamente hay un legado muy importante de control corporativo, ¿no? Es decir, a partir de los años 40 ya, digamos, había elementos para controlar al movimiento sindical desde la Ley Federal de Trabajo de 1931, que es una herencia de lo que hacía antes la CROM, ¿no? Dentro de su propia organización con los sindicatos, controlar el uso del derecho de huelga, controlar la negociación colectiva. De hecho, yo he encontrado contratos de protección desde los años 30. Es decir, tenemos un legado que se profundiza en términos corporativos en los años 40, ¿no? Cuando, bueno, viene el control de la CTM, pero también el control de los grandes sindicatos nacionales de industria. Y a partir de entonces, después con la formación del Congreso del Trabajo, esta estructura piramidal, hasta cierto punto dual, en donde pues los trabajadores quedaron encapsulados y sin poder realmente de movilización, porque más bien la estructura sindical fue un instrumento para controlar la movilización sindical y no para expresar las reivindicaciones de los trabajadores. Pero aún y así,
con ese, digamos, aparato burocrático sindical controlado verticalmente y políticamente, digamos que bajo el modelo de la industrialización, ¿no? Por sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador, como la clase obrera, los trabajadores eran considerados importantes desde la perspectiva del consumo, ya que el modelo de crecimiento estaba basado en el consumo interno y no en las exportaciones. De alguna manera, en algunos sectores, como el de la industria automotriz, había una vinculación importante entre el salario y la productividad, aun cuando la CTM fue hegemónica siempre, y lo sigue siendo en el sector de la industria automotriz. Se lograba, pero principalmente una negociación política de los salarios por esta razón, no porque tuvieran las bases o los trabajadores, digamos, capacidad de movilización para obligar a sus dirigencias a llevar adelante sus demandas, sino por el interés mismo del modelo económico hasta ese momento de tener consumidores, ¿no? Y de alguna manera la clase trabajadora, los trabajadores y sus familias llegaron a ser parte de la clase media en ciertos segmentos, que eso también generaba pues una gran expectativa de movilidad, ¿no? Los que no habían llegado a tener pues un empleo formal y protegido tenían la expectativa porque las tasas de crecimiento económico eran altas. Y entonces esto sucedió y de alguna manera mantuvo un cierto equilibrio a pesar del control corporativo que fue beneficiando al empleo formal. Pero, como bien lo decía Selene, también en un contexto donde la informalidad fue creciendo hasta llegar pues, a niveles de más del 57-58%. Ahora se bajaron 3 puntos, pero no es nada llegar a 55% en un contexto, en un país con estas características, ¿no? Un país con una digamos, potencialidad importante, pero con una baja tasa de crecimiento económico. Ahora, hay que ver qué fue el modelo exportador, y ahí es donde el corporativismo funciona de otra manera. Ya no puede ser canal de gestión de reivindicaciones, sino que se queda exclusivamente como un mecanismo de control de la movilización y del salario. Y esto es lo que hizo la CTM y las principales centrales sindicales durante 40 años. Es decir, desde la crisis primero, cómo fueron un instrumento para el ajuste que pagaron los trabajadores mexicanos en buena medida, con la pérdida de poder adquisitivo, se llegó a perder casi el 75% del poder adquisitivo de los trabajadores bajo el modelo exportador. Y porque lógicamente la ventaja que se buscaba era el salario bajo ante la baja capacidad de inversión que tenía México. Entonces, pues el modelo del TLC, del Tratado de Libre Comercio, fue un modelo claramente que llevó a una convergencia negativa de los salarios en México, Estados Unidos y Canadá. En los 3 países se perdió. Los beneficiarios fueron las grandes empresas y corporaciones multinacionales que realmente tuvieron ganancias impresionantes, niveles de productividad importantes en el sector formal de la economía, con salarios verdaderamente aberrantes. Y el caso y el ejemplo más notorio es el de la industria automotriz mexicana. Pero acá el problema es que hasta ahora hemos visto ciertas mejoras que yo sí percibo que son importantes porque no las habíamos tenido antes, entonces yo sí las quiero destacar. Claro, en un contexto donde todo lo que se dijo yo lo comparto todo lo que se ha dicho, pero sí creo que por primera vez me da gusto ver que estuvimos en un sexenio donde los trabajadores sí estuvieron en la agenda. Pero es muy cierto que son reformas y cambios de arriba hacia abajo. Y esto fue, y es muy limitante, porque cuando los cambios vienen de esa manera, y no podían venir de otra, porque nunca hubo internamente el poder suficiente, ni político ni social, para hacer esta transformación. Es claro que los amigos del norte ayudaron en ese sentido, en interés de ellos también, pero presionaron para una mejora de las condiciones salariales y particularmente en ciertos sectores muy sensibles para ellos, como es el problema de la industria automotriz, pero en otros sectores también. Pero esa presión efectivamente viene de arriba. Ahora, claro, hubo una convergencia con la voluntad política del presidente López Obrador cuando llega en 2018 de asumir tal cual esos requerimientos y avanzar hacia la reforma de 2019 y aceptar este mecanismo laboral de respuesta rápida que sale del protocolo de diciembre de 2019, que crea el mecanismo laboral de queja, digamos, frente a violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva. Y tenemos
Hay más de 20 casos, la mayoría resueltos a favor de los trabajadores, pero son apenas, digamos, un alfiler en el medio de, digamos, un mundo efectivamente de relaciones laborales que son, digamos, manejadas, controladas por lo que queda del viejo sindicalismo, que todavía sigue siendo el detentador de la mayoría de los contratos colectivos. Entonces, este es el legado. ¿Y por qué la clase obrera no pudo? Porque efectivamente tenemos una estructura también productiva muy heterogénea, donde una gran cantidad de empresas son micro y pequeñas, donde no hay sindicalización ahí. Y tenemos también niveles de productividad muy heterogéneos por esta misma desigualdad en el tamaño de las empresas, en el tipo de rama económica de donde se insertan los trabajadores y demás. Y además de todo esto, como decíamos, la informalidad, ¿no? Donde los trabajadores, su poder estructural de negociación es bajo, porque habiendo 6 de cada 10 trabajadores afuera, digamos que están fuera de toda protección, pues la defensa de un empleo formal se vuelve lo más importante, aunque el salario haya sido bajo, porque el salario llegó a ser más bajo el ingreso de los trabajadores formales incluso que de los informales en ciertos segmentos, porque en promedio siempre el salario del empleo formal, el ingreso del empleo formal es más alto. Entonces aquí tienes la explicación, son causas estructurales, causas que tienen que ver, digamos, con estos legados de corporativismo en un contexto en donde los sindicatos se volvieron un instrumento, se dio vuelta el sentido de la representación. Lo he dicho muchas veces, se invirtió el sentido de la representación. Por eso usar la palabra sindicato es un poco un abuso de lenguaje a la hora de hablar de estas organizaciones. Pero efectivamente eso es todo muy cierto y todavía domina esto, pero por primera vez tenemos canales institucionales que pueden permitir transformar esto. Ahora, si pensamos que 40 años o 50 años de un corporativismo corrupto volcado a la defensa de los intereses de las empresas y los propios, porque evidentemente esa corrupción generó líderes extraordinariamente ricos y trabajadores extraordinariamente pobres y empresas muy exitosas. Bueno, evidentemente esto no lo vamos a cambiar ni en 5 ni probablemente en 10 años. Es un proceso muy largo. Si no logramos, que yo insistía mucho en que se entienda la importancia de la acción colectiva, pero también, como decía el compañero, la acción no solo económica, sino también política de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen que entrar a la política. El problema es que están entrando otra vez casi de la misma manera que lo estuvieron durante décadas. Es decir, son organizaciones que más que por la afinidad con el partido, con Morena, por el temor, ¿no?, de quedar totalmente excluidos ante la primera vez en que se da esta posibilidad de que los trabajadores los excluyan, cosa que en pocos casos, pero ha sucedido incluso con sindicatos poderosos de la CTM, como en la General Motors, por poner uno solo de los ejemplos. Entonces, esos son ejemplos que generan miedo de estas organizaciones y lo que están haciendo es acercarse al poder, como se han acercado todos, priistas, panistas, etcétera, digamos que ven para dónde va la corriente y están en Morena. Hoy realmente lo que tenemos es una crisis de los partidos y de la identidad partidaria. Y en ese contexto, pues también es muy difícil pensar que los trabajadores van a tomar una definición política de manera, digamos, colectiva. Y eso hace, por supuesto, esta situación en donde lo que vemos es cambios, pero que vienen de arriba, pero que llevan a ciertas transformaciones con limitaciones profundas. Y tenemos un sector, un poco lo decía también, aquí la compañera y el compañero, digamos, empresarial, una élite empresarial, que está buscando, junto con las viejas dirigencias, formas de adaptación, digamos, para convivir con las nuevas reglas sin transformar nada. Entonces, lo que se busca es principalmente eso. Y estas son un poco las causas históricas, estructurales, incluso económicas, que te explican un poco la situación de los trabajadores, también en un contexto de muy bajo crecimiento. Sí, muchas gracias. Creo que sin embargo, el sindicalismo de alguna manera no ha muerto y hay experimentos sindicales, pienso por ejemplo en los logros sindicales de Estados Unidos que han resultado de alguna manera benéficos. El sindicalismo auténtico, creo, independiente no ha fenecido, no ha muerto,
ni tampoco la posibilidad de los grandes partidos de masas de cambiar la realidad. Y en ese sentido, maestro Antonio, le quería preguntar un poco si nos puede sucintamente explicar históricamente la endeblez del movimiento obrero y también si hay alguna posibilidad que se vislumbre sobre la capacidad de organización independiente de los sindicatos como clase, ¿no? Creo yo que con bastante detalle, muy aleccionador, la doctora lo ha ilustrado con los diferentes modelos de desarrollo económico por los que ha pasado nuestro país. Pero a grandes brochazos podríamos decir que tanto porque el capitalismo mexicano es un capitalismo que nació tardíamente, cuando ya los mercados y las principales ramas de la producción estaban acaparadas por los grandes países imperialistas. Tanto por eso y el desarrollo mismo que ha tenido el capitalismo mexicano, ha venido sufriendo la clase obrera también esa herencia. La clase obrera mexicana es una clase relativamente joven, 100 años, 150 años, relativamente hablando, como clase, pero ha estado desgraciadamente prácticamente desde su surgimiento, salvo casos muy señalados en la historia de México, siempre subordinada al poder político, repito, y no ha encontrado generar liderazgos verdaderamente proletarios que busquen la independencia política de la clase obrera como tal. Ese es el principal problema y que viene a dejar en entredicho también la posibilidad de estos mecanismos ahora de democracia sindical de que sean aprovechados, porque mientras no haya organización y conciencia verdaderamente entre los trabajadores, no tendrán la idea de cómo aprovechar esos mecanismos para lograr pues independencia económica y independencia política. Es decir, estamos ante el gran problema de la transformación de la clase en sí, en clase para sí, en clase obrera con conciencia de sus intereses. Y eso es un problema complicado porque no tiene la culpa la clase trabajadora. La culpa no está en ella, sino en los que han vislumbrado la problemática económica, política y social de nuestro país y que no hemos logrado todavía permear hasta la base de los trabajadores para inyectarles, digamos, su conciencia de clase y para que peleen por sus intereses. Entonces, juventud como clase, la falta de experiencias que sí las tuvieron los franceses, los ingleses, hasta los norteamericanos, los obreros, me refiero, pues hace de la clase obrera mexicana una clase obrera que carga un gran atraso. Y repito, no es culpa de la clase obrera, es culpa de quienes debieran tener o debiéramos tener la tarea de inculcarles su verdadera conciencia de clase. Y llevarlo, en efecto, llevarlos a la lucha por sus demandas. Ya decía Selene, el salario es una cosa pendiente, la reducción de la jornada también, la reducción de los impuestos también es una demanda y debiera de ser una demanda central entre las luchas de los trabajadores. El incremento o la más justiciera repartición de la riqueza. Estamos ahorita en épocas de reparto de utilidades en las empresas y a la gran mayoría de los trabajadores les escamotean el mísero 10% que les toca de la ganancia producida, mientras que las empresas se llevan el 90%, pues los trabajadores reciben una minucia de la riqueza que son ellos la que las producen precisamente. Esas demandas así a grosso modo, si las impulsara un gobierno, sería verdaderamente un gobierno popular. Pero estaba yo diciendo hace rato y lo repito,
Las actuales reformas vienen desde arriba y vienen inyectadas desde fuera. No nacen del sentir y del avance consciente y organizado de los trabajadores, y no por culpa de ellos, sino porque falta mucha más labor, como se decía ahorita, de información y de concientización política para que lleguen a la conclusión de que deben formar su alternativa política. En la actualidad los trabajadores no tienen alternativa política. Están huérfanos de alternativa política y en efecto son presas de las promesas facilonas que unos y otros candidatos hacen y siguen siendo, desgraciadamente, como en la época de Morones y Lacrom, pues carne de elección, carne de votos. Desgraciadamente así está la realidad. Y en este 1 de mayo hay que recordar entonces que llegaron a haber momentos que la historia creó y que las gentes con claridad política visionaria los detectaron y llamaron a la clase obrera a luchar mundialmente por sus intereses más trascendentales. Es el origen del 1 de mayo y de que es posible, porque era una parte de tu pregunta, es posible, claro, mientras haya explotación de los trabajadores, habrá condiciones para que esa conciencia aflore siempre y cuando se cumpla la tarea de la educación y la concientización política. Sí, muchas gracias. No quería terminar nuestro programa sin recordar, como lo hace usted, maestro, la significación histórica del 1 de mayo, fecha asociada indiscutiblemente con la unidad de los trabajadores y con el combate internacional por la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Muchas gracias, doctora Graciela, por participar. Gracias, Helene. Gracias, maestro Antonio. Ha sido una jornada muy prolífica. Gracias por estar aquí. Nos vemos en próximas emisiones para los que nos sintonizan de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.